Era la comunidad donde se alababa a Cristo, donde había caridad y vivían muy unidos. Todos iban a rezar cada día y decían que mamá es María. Y el domingo iban a la Eucaristía con un mismo entusiasmo. Se veían y cantaban y gozaban de alegría. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Y a jóvenes cambiar, renunciando a sus vicios, y a hombres vi llorar, proclamando a Jesucristo. Por sus hechos a mi pueblo lo pondera como el reino de los cielos en la tierra, porque el centro de ese pueblo era Cristo, y soplaba con el viento de su espíritu consolador. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos das, nos permites encontrarnos delante de tu presencia. Hoy nos hemos reunido para hablar de tu palabra, nos das la gracia para pronunciar tu nombre, ese nombre que está sobre todo nombre, y a ese nombre toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclama que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Padre Santo, te doy gracias porque esa palabra es una espada que traspasa hasta lo más profundo del ser, una palabra que viene a nosotros, nos alimenta, nos nutre,
en esta vida en la cual caminamos y llevamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, sean bienvenidos a la radio para escuchar y compartir este tema que se llama ¿Dónde estás? Sin perder el perfil de perseverar en comunidad. El tema que hoy el Señor nos regala se llama ¿Dónde estás? Y para eso hemos tomado una palabra acá con los hermanos, con mi hermano Eulalio, con mi hermano Hugo y su servidor, que estamos para servirle al Señor. Y vamos a escuchar esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escúchame. Génesis capítulo 3, versículo 8 y 10. Oyeron al Señor Dios que se paseaba por el jardín tomando el fresco. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que el Señor Dios no los viera. Pero el Señor Dios llamó al hombre: ¿Dónde estás? Él contestó: Te oí en el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a hablar, hermanos, de estas grandes realidades que nos habla esta palabra, el primer libro del Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 11. Dios, en su gran amor, hizo todo. Podemos ver que Dios hizo los cielos, hizo la tierra, hizo el día, hizo la noche, hizo al hombre, creó al hombre. Y creó al hombre porque tenía un proyecto. Hermanos, estamos finalizando el año y fuera bueno analizar los proyectos que hemos hecho y ver qué tipo de proyectos vamos a analizar el próximo año. Casi todos en nuestra vida siempre trazamos un proyecto. Todos en nuestra vida siempre implementamos y pensamos y construimos o analizamos en las diferentes áreas de trabajo, en el campo, en la fábrica, en la parte, en las empresas, en las industrias. Nos formamos un perfil o algo que queremos hacer. Y Dios pues creó al hombre y hizo este proyecto. Él tenía muchos proyectos, pero uno de los últimos proyectos que él hizo pues fue el hombre. Como tú sabes, hermano, hermana, tú que me escuchas, para formar un proyecto, para formar un plan, incluso para formar una familia, por ejemplo, o ser parte de una familia, o pedirle a Dios que nos dé la gracia de formar una familia, nos trazamos un plan y decimos, pues yo voy a hacer mi casa, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro y voy a comprar las cosas de la casa, y luego de ahí digo, pues hoy voy a buscar mi novia para ver si me caso. Dios hizo todo y pues después de que hizo todo dijo, voy a hacer al hombre. El hombre vivía en un lugar hermoso, en un lugar lindo, el huerto del Edén. Ese huerto tenía ríos, ese huerto tenía frutas, ese huerto tenía animales acuíferos, tenía animales silvestres, tenía animales celestes que volaban, animales que volaban por el aire. Entonces Adán estaba hermoso, se sentía muy bien.
Dios le dio poder y autoridad sobre todas las aves del cielo y sobre todos los peces y toda clase de animal. Dios le dio autoridad y poder a Adán para que le pusiese nombre. Adán, un personaje que Dios lo puso en la tierra para bajar a la tierra. Dios hizo la tierra porque quería tener ese proyecto de salvación que Dios tenía, hermano, desde hace muchos siglos y siglos de años. Quiero decirte que era tan hermoso. Lo más hermoso, hermano, es que Dios desde antes de todos los siglos que han pasado, Él pensó en ti. Y pensó en crear puedo decir mi nombre, Vidal. Pensó en crear a Juan, a Ambrosio, a Wilson, a cualquier hermano. Él pensó y lo creó desde hace siglos y siglos. Nadie ha nacido ni ha venido a este mundo por casualidad. Todos los que hemos nacido porque estamos dentro del proyecto de Dios. Dios siempre ha tenido contacto con el hombre. Siempre, en toda la historia de la salvación, Dios ha tenido contacto profundo con el hombre. Pero el hombre siempre ha buscado cómo distraerse, cómo huir de Dios. Podemos ver a Adán, podemos ver a Elías, podemos ver a Moisés, cuando Moisés se apoderó del poder de Dios. Y así sucesivamente podemos ver muchos personajes. Jacob le robó a su hermano Esaú la primogenitura. O sea, hermanos, en este mundo hemos vivido en casos difíciles, como el hombre ha buscado estar lejos de la casa, estar lejos del Padre. Dios bajaba todos los días a la hora de la tarde. Versículo 8. Dice el escritor sagrado que oyeron los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el huerto al fresco del atardecer. O sea, en el momento fresco de la tarde. Hay otras versiones que dice eso de las 3 de la tarde. Bajó en el momento fresco para poder descansar, porque sabía Dios que era un lugar propicio para descansar. Podía contemplar lo que había hecho, podía contemplar la creación, podía contemplar su amor puro que había nacido de su corazón. Y ese amor puro era el mismo Dios, disfrutando de su belleza. Y la belleza que había hecho era el hombre. Sin embargo, el hombre vivía solo. Vivía en medio de tanta riqueza, de tanta cosa linda, pero vivía solo. No tenía compañía, no tenía una mujer. Dios, capítulos antes nos va a decir que cómo Dios manda un profundo sueño a Adán y saca de sus extrañas a Eva. Hermano, aquí surge algo de desobediencia, hermanos. La desobediencia del hombre con Dios. Una desobediencia extremadamente difícil. La desobediencia es comer el fruto prohibido. Y sabes, hermano, hablando de fruto prohibido, hay una serie de cosas que son prohibidas. Sin embargo, se están haciendo. Por ejemplo, no matarás, 5º mandamiento de la ley de Dios. Se está matando sin medida en El Salvador.
matando gente en diferentes partes o en los diferentes departamentos de nuestro querido El Salvador. En el mundo entero vemos tantas masacres, tantos asesinatos, tantos pueblos que están peleando, incluso los pueblos elegidos por Dios que están diciendo que son guerras santas. Pues yo quiero decirte que no es ni una guerra, no hay guerra santa. Es difícil, hermano, ver todo lo que está sucediendo. Es duro. Y Dios llama al hombre. Y hoy, específicamente en este momento, Dios, el Todopoderoso, versículo 9 nos dice hoy: pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hermano? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás tapando con higueras? ¿Estás escondido como Natanael debajo de la higuera? ¿No quieres saber nada de Dios? ¿Te has dejado seducir o evadir por el consumismo? ¿Te has dejado consumir, hermanos, por el pecado, del odio, de la envidia, de la soberbia, de la gula, de la lujuria, de la ira? ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás, hermano? Tú, hermano, que quizás estás coordinando o motivando o bendiciendo a una comunidad, pero te has quedado en la puerta, hermano, solo viendo los que entran, y buscar y armando paquetes, armando estrategias para ver cómo lo sacas de la iglesia, para ver cómo lo sacas de la comunidad. ¿Qué estás haciendo? Estás mutilando a tu hermano que está ahí a la par tuya. ¿Qué vives haciendo, hermano querido? Dios, en su gran amor, nos dejó una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Dios nos dejó algo rico que se llama la tradición apostólica. Nosotros tenemos algo que viene desde el justo Abel, que Abel fue martirizado por su hermano Caín. ¿Sabes, hermano? Y luego hemos llegado hasta el Papa Francisco, un gran siervo de Dios, que siempre nos está regalando mensajes de bendición. Tenemos la tradición apostólica. Tenemos otra riqueza que se llama el magisterio de la iglesia. Tenemos el magisterio, hermanos, algo rico que la iglesia tiene preparada para todos nosotros. La iglesia es madre, es maestra, y no puede equivocarse porque es maestra, enseña, conduce, corrige. Y tenemos la otra base, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento que Dios nos ha dejado a nosotros
los cristianos. Pero ¿dónde estás, hermano? ¿Cuáles de esas bases tú has agarrado, hermano? Quizás tú estás decepcionado o te sientes triste y quizás has sentido ganas hasta de irte de la iglesia y quizás poner tu propio grupo, hacer tu propio grupo, hacer tu propia comunidad fuera de la tradición apostólica, fuera del magisterio de la iglesia, fuera de la escritura, de la palabra de Dios. Te has ido lejos, hermano, de esa gran realidad. ¿Dónde estás? Tú, hermano, que quizás dice: yo estoy muerto en vida. ¿No consideras los dones maravillosos que Dios te ha dado? Dios te ha puesto en un huerto hermoso. Te ha dado como regalo una familia. Te ha dado como regalo un hogar. Te ha dado como regalo una república que tiene signos, una bandera en ámbitos sociales. Una bandera que tiene como nombre Dios, unión, libertad. Nos ha dado signos y símbolos para poder vivir una vida digna, agradable a Dios. ¿Dónde estás, hermano? Pregúntate, hermano. ¿Dónde estás en esta época de Navidad que finges alegría y en tu corazón hay tristeza? Finges la alegría, te ríes por no llorar, por no someterse a ese gran plan de amor de Dios. Querido hermano, yo te suplico, querido, que te sometas a este amor de Dios. Dios nos ha dado una conciencia, y esa conciencia nos habla, nos dice cuando vamos por buen camino y cuando vamos por mal camino. Eso se llaman los dones del Espíritu Santo. Entre los dones del Espíritu Santo, el santo temor a Dios, que es uno de los últimos dones del Espíritu Santo. Pero cuando una persona tiene temor a Dios, es una persona que vive pensando y perseverando para no caer en tentación. Dios te ha dado sabiduría para elegir el bien y el mal. Dios te ha dado maravillosos dones para poder trabajar y poder encaminarte hacia Él. No te desanimes, hermano. No te desanimes. Hay una tarea grande que realizar en el mundo entero. Tú, hermano, que me escuchas en diferentes partes del mundo y quizás estás sufriendo una circunstancia, estás pasando una tribulación, Dios baja hoy en este momento y te dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijo mío? Te he mandado profetas, te he mandado patriarcas, te he mandado reyes, te he mandado a mi mismo hijo. Te he mandado a mi mismo hijo. San Juan 3:16. Versículo de oro en el mundo entero y en el cielo. Que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida y vida en abundancia. Dios no trajo al hombre al mundo para que sufriera. Dios trajo al hombre al mundo para que disfrutara de las cosas maravillosas que Él ha hecho. Dios nos ha regalado
cosas maravillosas, pero nosotros los hombres hemos autodestruido la creación de Dios. Nos ha dado ríos, que ya son pocos los ríos que hay en nuestro país querido, El Salvador, y los que hay están contaminados. Nos ha dado el aire, nos ha dado la luz, nos ha dado día para trabajar y noche para descansar, pero hoy no se entiende en el ambiente en el que vivimos, las empresas trabajando de noche, todo por alcanzar el dinero, y el hombre se está enfrascando en el poder, en el poder, en el poder y en el tener, y estamos dejando de largo a Dios Todopoderoso. ¿Dónde estás, hermano? ¿Qué estás haciendo? Yo, hermano, en este tiempo bonito, que ya el domingo es el cuarto domingo de Adviento y esperamos la Navidad, yo te voy a invitar, hermano, que te prepares para tener un encuentro con Dios. Te voy a contar esta pequeña moraleja y escúchala. Un día Jesús quiso celebrar la Navidad con una familia y llegó a la casa, y cuando llegó a la casa estaba cerradas las puertas, y dijo Jesús: yo quiero pasar esta Navidad con esta familia. Oía que gritaban adentro, había mucha gente que gritaba, unos que decían feliz Navidad, otros que decían viva la Navidad, ponían música y la fiesta, comían y bebían, había uva, manzanas, naranjas, había de todo tipo de fruta. Y Jesús, como pudo, llegó y entró a la casa. Y cuando entró, unos estaban bolos, unos estaban endrogados, y dijo: ¿y cómo puedo hacer para entrar a cada uno de estos mis hermanos? Y Jesús, como no pudo entrar, se quedó en una esquinita. Y Jesús sigue sufriendo Navidad tras Navidad, que se celebre el cumpleaños de Él. Y no se celebra con Él. Que Dios te bendiga, hermano. Nos quedamos con mi hermano Hugo y mi hermano Lalito para seguir compartiendo este mensaje de bendición. Buenos días, hermano Vidal. Buenos días, hermano Lalo. Buenos días. Buenos días a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan esta mañana. Qué bonito es poder escuchar, ¿verdad? Cómo nos lo ha explicado mi hermano desde el principio de la creación, cómo Dios crea al hombre y lo pone en un lugar hermoso. Lo pone en un lugar donde al hombre no le falta nada, a la mujer no le falta nada, lo tiene todo, son felices. Son felices, y la alegría más grande, la felicidad más grande es tener esa comunión con Dios, tener esa cercanía con Dios. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, que Dios bajaba y platicaba con ellos? Yo, la verdad que se me eriza la piel con solo pensarlo. Qué dicha más grande, qué belleza, qué hermosura, qué alegría. Dios en comunión con el hombre. Y es lo que Dios siempre ha querido, y es lo que ha querido para cada uno de nosotros. Lamentablemente hay cosas de nosotros que nos llevan quizás a apartarnos de Dios, como le pasó en este caso a Adán.
la curiosidad o el deseo de querer ser diferentes, querer ser grande, querer conocer. La desobediencia lo lleva a perder esa comunión con Dios. Los versículos que leíamos dice que cuando Dios baja como a las 3 de la tarde para estar con el hombre y empieza a buscarlo, Adán, Adán, y no le contestaba. Adán, ¿dónde estás? Y a donde él se ve que Dios lo va a encontrar, le dice: Señor, estamos escondidos. Estamos escondidos. Veamos, hermanos y hermanas, qué es lo que pasa cuando nosotros nos apartamos de esa comunión, nos apartamos de esa cercanía con Dios. Es triste porque veamos lo que le sucede a Adán y Eva. Después de tener esa comunión con Dios, la rompen a consecuencia del pecado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, hemos comenzado un proceso de fe? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una cercanía con Dios mediante un santo retiro? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa comunión con Dios, incluso pues aquellos y aquellas hermanas que han verdaderamente tenido un encuentro con Dios a través de un santo retiro? ¿Cuántos de nosotros? Bueno, al menos en mi caso, yo cuando hice mi retiro, la verdad que yo no quería salir de ese lugar. No sé usted, hermano Lalo. Creo que mi hermano Vidal también no quería salir. Verdaderamente es una bendición estar en algo así. ¿Por qué? Porque qué lindo es estar en presencia de Dios. Qué bonito es estar en esa comunión con Dios, donde uno siente que Dios está ahí, baja y come con uno, platica con uno, le escucha, le entiende, le comprende. Pero al igual que Adán, muchos nos ha sucedido, hermanos y hermanas. Por eso la pregunta del tema: ¿dónde estás hoy, hermano y hermana? ¿Cuál es la situación? Quizás Dios nos ha puesto en un lugar privilegiado donde Él quiere tener esa comunión con nosotros. Pero por circunstancias de la vida podría ser que en este momento nosotros, al igual que Adán, nos estemos escondiendo de Dios. Nos estemos apartando de Dios. ¿Por qué? Puede ser de que nos sentimos indignos. Nos sentimos que no lo merecemos. O peor aún, en algunos otros casos, quizás por la consecuencia de haber vuelto a caer en algún pecado. O quizás lamentablemente porque hemos tenido problemas que con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los familiares. Y mucho que Dios ha querido tenernos en una comunidad donde Él viene y se derrama, donde Él manifiesta su Espíritu Santo en cada reunión, en cada momento de oración, en cada momento en el que estamos ahí reunidos. Y Dios quiere tenernos ahí porque Él quiere bajar cada momento, cada instante en una santa misa, donde Él verdaderamente se hace presente en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Pero muchos de nosotros quizás nos hemos apartado. Nos hemos apartado de estar en esa comunión con Dios. Hermano y hermana, ¿dónde estará el hermano Hugo ahorita? ¿Dónde estará el hermano Vidal? ¿Dónde estará el hermano Lalo? ¿Dónde estás tú, hermano y hermana que nos escuchas? ¿Cuál es tu situación? Tú que sientes que ya no tienes fuerzas. Tú que sientes que ya no puedes más. Tú que sientes que el mundo se te viene encima. Tú que hay momentos en el cual en tus oraciones le reclamas a Dios y le dices: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me has dejado? Señor, ¿por qué me has abandonado? Hermano y hermana, déjame decirte que Dios está ahí. Pero podría ser que hay cosas que son las que nos han hecho que no somos nosotros los que nos apartemos de Él y no Él de nosotros.
porque Él lo ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Platicamos con mi hermano Lalo y me decía, si es verdad, cuántas veces el hombre se aparta de Dios y se esconde por el pecado. Pero cuántas veces también le pasa como lo que le pasó al profeta Elías. Después de haber hecho una gran hazaña, después de haber hecho un gran prodigio, donde incluso había hecho pasar a filo de espada más de 400 falsos profetas de Baal. Pero cuando lo buscan para matarlo, tiene miedo. Hermano y hermana, cuando la situación arrecia por ser de Cristo, por ser de Dios, por ser de... y tratar de vivir verdaderamente la justicia, el amor y poder llevar el evangelio a los que lo necesitan. Y cuando lo queremos llevar con esa fidelidad, y cuando queremos anunciar, nos vamos a encontrar con problemas, con dificultades. Y muchas veces quizás, por una parte quizás nos vamos a esconder del Señor como lo hizo Adán, como lo hizo Eva. Pero otras veces quizás nos vamos a ir a meter en una cueva por el problema, por la dificultad, por el temor incluso a perder esta vida. Como lo que le pasó en este caso a Elías. Metido en aquella cueva. Y cuando Dios lo busca, cuando Dios lo llama, Elías, sal de ahí. ¿Qué haces ahí escondido? Y él dice, Señor, es que tuve miedo. ¿Cuál es tu situación, hermano y hermana? ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es mi situación? Déjame decirte que hoy es el momento en el cual el Señor, a través de este medio de comunicación bendito, quiere llegar allí donde estás. Porque, hermano y hermana, déjame decirte que de la vista del Señor nosotros no podemos ocultarnos. Él conoce verdaderamente dónde estoy. Él sabe verdaderamente mi situación, mi dificultad. Hoy el Señor verdaderamente quiere llegar a tu vida y decirte, Marta, Juana, Rodolfo, ¿dónde estás? El Señor quiere tener esa comunicación contigo. Hermano y hermana, y lo que muchas veces pasa con muchos hermanos y hermanas servidores del Señor, y por eso a veces en las comunidades no se manifiesta o no se da lo que Dios quiere que se dé, porque muchas veces nosotros nos hemos apartado de esa comunión con Dios, de esa espiritualidad con Dios, y por eso es de que no damos a conocerle a Él. A mí me encanta en el capítulo 34 del Éxodo, cuando Moisés viene del monte de estar con Dios. Dice que cuando baja del monte, él no se había percatado que su rostro resplandecía, su rostro irradiaba. ¿Por qué irradiaba, hermano? Porque había estado con Dios, venía lleno de la gloria de Dios. Y eso es lo que está pasando muchas veces en nuestras comunidades. Eso es lo que está pasando muchas veces con muchos de nosotros. Que Dios baja porque quiere estar con nosotros. Porque Dios baja porque quiere estar en comunión con nosotros. Pero nosotros, preocupados, como decía el hermano Vidal, en las cosas materiales del mundo, quizás en estos días de Navidad pensando más en regalos o en otras cosas, y nos olvidamos de tener esa espiritualidad, esa comunión, ese contacto con Dios. Y después llegamos a las comunidades y queremos hablar de Dios. ¿Y cuántas veces he visto hermanos molestarse a veces porque no les escuchan? Pero es porque estamos vacíos. Porque Dios quiere estar con nosotros. Porque Dios quiere llenarnos de Él para que le demos a conocer. Para que demos de Él. Para que hablemos de Él. Hermano y hermana, con humildad y con sencillez, hagámonos esa pregunta: ¿dónde estamos? ¿Cuál es mi situación espiritual? ¿Estaré escondido por mi pecado? ¿Estaré marginado por mi pecado? Y no porque Dios me margine, sino porque yo me he marginado. ¿O estaré escondido como Elías? Por miedo.
Porque la situación, como decía el hermano Vidal, en nuestro país es tan violento, tan difícil, donde a diario hay cuánto asesinato, cuánta violación, cuánta gente que no tiene ni qué comer porque tiene que pagarle a los que le exigen que les dé lo poco que tienen para vivir. Cuando hay tanto dolor, tanta tristeza, estos son los momentos donde verdaderamente hay que darse a conocer uno y darse a testimoniar que uno ha creído en Dios y que ha confiado en Dios. Si descubrimos, hermano y hermana, y analizamos y con humildad descubrimos dónde estamos y qué es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos viviendo, yo te invito en el nombre de Dios. Dios es quien quiere venir y entablar contigo un diálogo, una plática. Es Dios mismo quien quiere llegar a tu vida, a tu corazón, y por eso hoy a través de este tema viene a buscarte, a ti mi hermana que escuchas, a ti mi hermano que escuchas, independientemente de quién seas, un profesional o no profesional. Pero tú eres hijo e hija de Dios. Al igual por ti Cristo murió en la cruz del Calvario, y Dios te ha puesto en el lugar donde estás, como padre, como madre de familia, como responsable de una comunidad. Pero el Señor claramente quiere decirte que Él quiere hablar contigo, Él quiere llenarte de Él, Él quiere bendecirte, Él quiere fortalecerte. Pero eres tú, hermano, soy yo, quien tiene que abrirle la puerta del corazón. Quien tiene que abrirle la puerta del corazón y dejarlo que Dios, si es el pecado el que me ha hecho apartarme de Dios, pues confesarme, pedirle perdón al Señor y restablecer esa comunión con Dios. Recibirlo en la Sagrada Comunión, pedir la llenura de su Espíritu Santo en la oración, empaparnos de su palabra. Y si es por miedo, hermano y hermana, decirte que el Señor es bien claro y dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía y del Evangelio la ganará. Que Dios nos ayude a descubrir dónde estamos y que busquemos nosotros el querer estar en comunión con Dios. Y cuando estemos en comunión con Dios, también nuestro rostro resplandecerá como el de Moisés, que venía de estar con Dios. También nuestro rostro resplandecerá como el de Felipe cuando estaba siendo apedreado. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a descubrir dónde estamos y a encaminarnos hacia el Dios que es vivo, que es amor y que quiere estar con cada uno de nosotros. Sé que mi hermano Lalo también tiene cosas bonitas que compartirnos esta mañana. Hermano Lalo, bienvenido. Gloria al Señor, hermanos. Yo también quisiera compartir algo, ¿verdad? En esta mañana, de este tema tan bonito, tan cuestionante, que quiere hacernos conciencia, que quiere ubicarnos, hermanos, que nos demos cuenta, ¿verdad? Que echemos un vistazo hacia nuestro interior, hacia nuestra propia vida. El hermano Hugo ya hacía un resumen, hermano, de todo, ¿verdad? Es del proceso de un cristiano, como mi compadre Vidal. Pero yo en este momento quisiera decirte que esa pregunta te la hagas tú, hermano, que estás escuchando estas ondas radiales. ¿Dónde estás? Yo quisiera alentarte y decirte, hermano, que ahorita en este momento tú no estás en el lugar equivocado, estás en el lugar que Dios te ha puesto. Es un designio de Dios, no es una coincidencia, es una diosidencia, como dice un hermano, de que tú estés en este momento sintonizando esta radio, sintonizando, hermano, alimentándote de la palabra de Dios. El Señor te habla, pero yo quisiera que te preguntes, no solamente dónde estás, porque tú estás allí, donde Dios quiere en este momento específico que tú estés alimentándote de Él, como Adán allá en el paraíso. Pero la cuestionante es, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Adán se encontraba desnudo, Adán se encontraba frustrado, desesperado, había perdido, hermano, la comunión de hijo hacia su Padre Dios.
el Rey de la vida, el amigo que nunca falla, el Dios del amor, el amor de los amores. Adán había pecado, estaba desnudo, hermano, pero lo más importante es que Dios estaba, hermano, con él. Y en este momento yo te digo, hermano, si tú te encuentras, como ya decían mis hermanos, si tú te encuentras en esta situación no tan agradable, quizás desnudo, quizás desprovisto de la fe, desprovisto de aquel, pues, es de lo que tuviste un día, o a lo mejor que tú nunca has experimentado el amor de Dios, posiblemente, pero estás en este momento, el Señor te está visitando y te dice, aquí estoy, y has escuchado los pasos del Señor, el Señor te está visitando, hermano, Él quiere cubrirte como le dijo a él, ¿verdad? Él cubre su desnudez, Él quiere devolverle su dignidad. Dios te visita en este momento para decirte, aquí estoy, y aunque me has fallado, yo no te abandono. Yo quiero devolverte tu dignidad. Tú eres mi hijo, recuérdalo. Yo te he creado con amor. Yo te diseñé en el vientre de tu madre. Y yo, desde la creación del mundo, dice, ya pensaba en ti. Ya te había elegido para que fueras mi hijo, mi preferido. Él te ama, hermano. Estamos a las vísperas de celebrar la fecha de la Navidad, hermano. Y a lo mejor, quizás no va a ser una Navidad como otras que a lo mejor te has sentido alegre y feliz. Siempre se nos ha dicho, es tiempo de compartir, es tiempo de estar alegre, es tiempo de poner un rostro brillante, alegre. Hermano, a lo mejor tu rostro no es tan brillante, a lo mejor tú no estás muy alegre, porque, como lo dice el Salmo 136, los israelitas estaban en esta gran historia desterrados en Babilonia, y le decían que cantaran los himnos que cantaban allá en Jerusalén, pero ellos decían, ¿cómo vamos a cantar? Porque, hermano, la alegría no es una alegría ficticia, la alegría nace del corazón. La alegría, hermano, viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Y yo te digo, hermano, si tú no estás tan alegre, pues busca al que da la alegría, que es el Espíritu Santo. Si quieres, hermano, en esta Navidad, tú puedes también, como los pastores que estaban solos, que estaban allí en la noche, pero los ángeles le visitaron y ellos fueron a adorar a Jesús. Nosotros te alentamos, nosotros te animamos en esta mañana. Llénate de Dios, llega a los pies de Jesús. Allí está, y dice que los ojos de los pastores se llenaron de brillo y de alegría porque presenciaron, contemplaron al Rey de la vida, a Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. Dios Padre, sin embargo, no abandonó al hombre. En poder de su pecado. Adán pecó, sí pecó. ¿Lo abandonó Dios? No lo abandonó, bajó del cielo. Amén. Bajó del cielo. Y bajó en el lugar indicado y en el momento oportuno. Y Dios, esto me encanta a mí, hermanos, de entrando en diálogo, Dios reinicia una y otra vez el diálogo con el hombre. Esto es poderoso. Dios reinicia sin una comunión. Dios reinicia una y otra vez y invita al hombre concretos a una alianza para que construya el mundo a partir de la fe. Dios llama al hombre para que construya el mundo. Dios hizo el globo terráqueo, pero
conquista al hombre para que el hombre siga construyendo en este mundo. Dios, a pesar de que han pasado siglos y siglos de años, Dios sigue en su amor magnífico, en su amor grande, y sigue creyendo en el hombre. Sigue creyendo en el hombre. Y siempre Él tiene una comunión con el hombre. Y la comunión más perfecta que Dios tiene con el hombre, antes bajaba todos los días a las 3 de la tarde. Hoy no. Hoy Dios baja en la persona de Jesucristo, Dios Hijo, a cada segundo está con nosotros. A cada segundo está con nosotros. La Santa Madre Iglesia está celebrando el momento de la transustanciación cada segundo. Dice la Iglesia que no hay un segundo que la Iglesia no esté celebrando el momento de la transustanciación en la misa. En diferentes partes del mundo, ahorita hay misas que están comenzando, ahorita hay misas que están terminando, ahorita hay misas que están en la consagración, o sea, algo poderoso. Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están con nosotros permanentemente. Y Él ha aceptado colaboradores. Ha aceptado colaboradores en su designio de salvación. Esto lo va a decir el documento de Puebla, que la historia de Abraham y la elección del pueblo de Israel y la historia de Moisés y la liberación del pueblo en la esclavitud de Egipto y la alianza del Sinaí, la historia de David y de su reino, el destierro de Babilonia, el retorno a la tierra prometida, nos muestra la mano poderosa de Dios para que anuncia y nos promete y empieza a realizar la liberación de todos los hombres del pecado y de sus consecuencias. Qué poderoso lo que nos dice la Iglesia. Yo los voy a invitar en este momento a que oremos. Amén. Oremos, hermanos, que necesitamos orar. Y yo les voy a invitar, hermanos, que oren conmigo. Padre Santo, te doy gracias. Te alabo, Señor. Yo sé que tú no creas cosas malas, pero yo como hombre las he fomentado, las he planificado, y por planificarlas he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Perdóname porque te puedo decir como aquel hijo tuyo. Aquel hijo que aparece en el Evangelio de San Lucas: no soy digno de entrar en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío, por tantas muertes que están sucediendo en nuestro país, secuestros, homicidios planificados. Yo te pido perdón en nombre de ellos. Te pido perdón en nombre de mis hermanas que están cometiendo abortos, por tanto odio, por tanto rencor. Perdóname, Dios mío. Quiero estar siempre contigo, Dios. No me lo merezco. Soy inmerecible de disfrutar esos grandes dones de tu amor, de esa creación poderosa que formaste. Te doy gracias, Padre, porque me creaste
y me hiciste esa imagen y semejanza tuya, no mereciéndome. Te doy gracias por este medio de comunicación, la radio, que es una bendición para el mundo. Te pongo en tus manos los hermanos que sufren, que yo no sé dónde están, pero hoy la palabra de Dios nos decía: ¿dónde estás? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu problema? Señor, nos decía el hermano Lalito que la alegría brota del corazón, y el corazón eres tú mismo, Dios. Porque tú eres la vida, y no puede haber una persona sin corazón el que tenga corazón. Todo brota del corazón. Te pongo en tus manos a mi hermano Hugo, a mi hermano Eulalio. Gracias, Señor. Gracias por tenerlos en las mejores manos que eres tú mismo. Muchas gracias. Alabado y glorificado es tu santo nombre. Gracias, bendito Dios. Gracias por la comunidad que nos regalas. Por esa comunidad maravillosa. Gracias. Era la comunidad. Gracias por esa comunidad que me dio tanto cariño. Esa comunidad que siempre me hace recordar. Que me hizo recordar. Esa comunidad que siempre me inspira tu amor. Que un niño que aún existe el amor. Ese amor puro, y sincero, fraterno. Muchas gracias. Dar el corazón entero. Gracias, bendito Dios. Se entregó. Y a ti, mamita María, te pedimos la intercesión. Era la comunidad En este tiempo tan hermoso, que me dio tanto cariño. el tiempo más lindo que puede haber, porque celebramos a un Jesús niño, al hombre que se entregó todo por amor. Muchas gracias. Y aún existe El amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero, como Cristo se entregó por amor. Paz y bien a todos. Paz y bien.